Buenas tardes, profe. Hola, hola. Pues vamos a continuar con el ejemplo del sistema mecánico que estábamos viendo, que estábamos revisando. Bueno, pues vamos a retomar desde donde nos quedamos. Habíamos planteado, que es lo que está en la pantalla, habíamos planteado, revisado el sistema mecánico. Habíamos comentado que, bueno, pues es un sistema de cuarto orden, puesto que tiene 4 elementos que almacenan energía, 2 de esfuerzo, que son los resortes, 2 de flujo, que son las masas. Nuestra entrada, pues es la fuerza aplicada que tenemos ahí. Y nuestra salida, que es la deformación de los resortes y las velocidades de las masas. Entonces, bueno, pues empecemos a trabajar con el sistema. Entonces, ¿qué es lo que, según nuestra forma de hacer los modelos, nuestra técnica de modelado que estamos viendo, qué es lo que sigue para empezar ahora sí como tal a hacer el modelo de este sistema mecánico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿quién me echa una manita? ¿Quién me ayuda? ¿Encontrar las variables generalizadas? Bueno, Esfuerzo y flujo. no encontrarlas, plantearlas, porque Perdón, plantearlas. no están ahí escondidas. Bueno, pues primero, entonces, plantear las variables generalizadas de esfuerzo y de flujo. ¿Ok? Bueno, pues entonces empecemos. Sale. Variables generalizadas y de acumulación. De esfuerzo y de flujo. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es la variable generalizada de esfuerzo para un sistema mecánico traslacional? ¿Cuál es la variable generalizada de esfuerzo de un sistema mecánico? La velocidad. La velocidad. Y por lo tanto, la de esfuerzo acumulado, ¿cuál es? La posición. La de esfuerzo acumulado, pues es la integral de la velocidad, o sea, la posición. Y por lo tanto, pues la velocidad también la podemos ver como pues la derivada de la posición. Eso es algo que pues ya sabíamos. Y la de flujo Es la fuerza. es la fuerza. Que normalmente pues la ponemos con la F mayúscula. No confundamos ahorita esta F de T con esta. Esta es nuestra entrada. Le voy a poner F0.
y por lo tanto la de acumulación, que es la integral de la fuerza, pues habíamos dicho que es, ¿cuál es la variable? La integral de la fuerza, ¿cómo se llama? El trabajo. No, Momento. momento. Es decir, la derivada del momento es la fuerza. Y entonces, a partir de estas definición de las variables de acumulación, perdón, de las variables de esfuerzo y de flujo, fuerza y velocidad, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué sigue? Las relaciones constitutivas y dinámicas. Y antes de las relaciones constitutivas y dinámicas, ¿qué tenemos que plantear para poder hacer esas relaciones constitutivas y dinámicas o relaciones características y dinámicas? ¿Qué es lo primero que tenemos que plantear para poder hacer eso? Efectivamente, lo que sigue es hacer eso, pero antes, pues hay que plantear varias cosas, que es, X barra. antes de eso, la X barra, pues sale del planteamiento de las variables, de las relaciones constitutivas o características. ¿Con qué vamos a plantear las relaciones características o constitutivas? A ver, es más, voy a empezar a ponerlas. Relaciones. ¿Eh? Me ganó. ¿Qué más? A ver, órale, vamos a empezar, a ver si podemos. ¿Cuál sería la primera relación característica o constitutiva? Vámonos en orden de aparición, que en este caso es de derecha a izquierda, porque la fuerza pues es nuestra excitación y está del lado derecho. Entonces, ¿cuál sería la relación característica o constitutiva del primer elemento, de esa masa 1? A ver, ayúdenme. Ustedes tienen sus notas. Sería P de T es igual a M por B de T. P de T. Ahorita le voy a quitar la T para no escribir tanto. Por B de T. ¿Cuál P y cuál M? Perdón, ¿cuál P y cuál B? Las asociadas a la masa 1. Las asociadas a la masa 1. ¿Y dónde están? ¿Dónde están definidas? Pues lo que nos falta, paso previo a las relaciones características, es definir las variables de flujo y esfuerzo, o de esfuerzo y flujo, para cada uno de nuestros elementos. Entonces, pues lo que tenemos que definir es dónde está aplicada la fuerza de la masa. Entonces, si hay un jalón para allá, pues aquí vamos a tener una fuerza de la masa 1 aplicada.
Si, mira, ya estoy usando minúsculas. Ok, entonces voy a usar minúsculas para no confundir esta con aquella. La fuerza, y esta la dejamos como, ahí está. Entonces, ahí está aplicada mi fuerza en la masa 1. Y entonces, pues la velocidad de la masa 1 va a estar entre esta y por ahí inclusive habíamos dibujado, que creo que está ahí en la pantalla. Ajá. Ahí en la pantalla, pues dijimos que esta masa tiene una velocidad m1 en ese sentido, es decir, de este lado va a ser positiva y de este lado va a ser negativa porque la estamos referenciando. Eso significa que la estamos referenciando a un punto fijo. Esto de aquí, pues es para no echar la raya hasta acá. Estamos referenciando la velocidad con respecto a un punto fijo. Entonces, pues ese es el sentido de referencia de nuestra velocidad en la masa 1. Entonces, para cada uno de los elementos, para el resorte K1, pues necesitamos lo mismo. Necesitamos definir. Aquí está la masa responde a esta fuerza. Evidentemente ahora la masa va a jalar para allá y por lo tanto el resorte va a responder a esta fuerza y el resorte va a tener una velocidad diferencial en sus extremos, mientras que la masa, la velocidad pues está referenciada a la Tierra, pues evidentemente la masa la medimos contra el punto fijo. El resorte, al tener una deformación, tiene una velocidad. Y luego vamos a tener lo mismo en el amortiguador 1. Y el amortiguador 1, pues sus terminales están entre la masa 1 y la masa 2. Y aquí entonces va a estar la velocidad del amortiguador 1. La masa 2, pues va a tener una fuerza de respuesta en este sentido. Y la masa 2, a ser un sólido, pues la velocidad está referenciado al punto fijo, la velocidad en la masa 2. Y finalmente, pues el resorte 2, vamos a tener una respuesta del resorte 2, cuya velocidad va a estar referenciado así. En este caso, pues sí va contra el punto fijo porque ya el extremo del resorte está anclado en esta pared. Y nos falta esta velocidad, esta amortiguador 2, que es nuestro disipador a través del proceso de superficies deslizantes. Y este amortiguador 2, pues lo mismo, vamos a tener aquí entre la interacción del amortiguador y la masa, vamos a tener también un jalón en este sentido que intenta detener a la masa 2 y pues vamos a tener una velocidad de la superficie con respecto a nuestro punto fijo. Es similar a aquel, bueno, de hecho es igual, están en paralelo. Déjenme quitar este de aquí para más bien ponerlo.
Más bien, este va a estar en este sentido y la velocidad, pues también va a estar en el mismo sentido que la masa 2. De hecho, están en paralelo, pero quiero ver cómo dibujarlo para que no se amontone tanto. Bueno, aquí la velocidad con respecto a tierra sería el de la B2. Ok. Entonces, ahora sí, empecemos ahora sí a plantear nuestras, de hecho, pues este es con respecto a tierra también, lo voy a poner así, más o menos, ahí está. Ahora sí, vamos a plantear, ahora sí, nuestras relaciones características. Entonces, ahora sí podemos decir que la masa 1 va a tener la velocidad en la masa 1 y el momento en la masa 1. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero, entonces lo voy a pegar un poquito para que me quepan las 6. Después nos podríamos ir con el resorte o con el amortiguador, el que quieran. Me voy con el resorte. Después con el amortiguador, después con la masa 2, después con el amortiguador 2 y finalmente con K2. Ok. ¿Cuál es la relación característica del resorte? Profe, el último que era, ¿Perdón? abajo de B2, ¿qué letra era? K2, el resorte 2. Ah, gracias. El resorte 2. Y entonces, ¿cuál es la relación característica de un resorte? Por ahí que alguien me la dicte, por favor. Es el desplazamiento por K1 por la fuerza. A ver, ¿cómo? Ah, perdón. El desplazamiento es igual El desplazamiento es igual a K1 por la fuerza de K1. a K1 o 1 entre K1. Ah, no, 1 entre K1. Ok. 1 entre K1 por la fuerza K1. Para el disipador, Fuerza es igual a B por velocidad. la fuerza en B1 es B1 por la velocidad en B1. Y bueno, pues las otras ya de aquí mismo, entonces me dice que el momento en la masa 2 es M2 por BM2. Para el disipador 2, pues me dice que la fuerza en el disipador 2 es B2 por la velocidad en B2. Y para el resorte K2 me dice que su desplazamiento es 1 entre K2 por la fuerza en K2. Aquí pues estoy usando K1 y K2 porque es lo que tengo como dato, pero podría haber usado el coeficiente de elasticidad. Acordémonos que este es el coeficiente de rigidez del resorte, por eso es que queda con el inverso, pero pude haber usado el coeficiente de elasticidad, la L, que hay fabricantes que en un resorte dan el coeficiente de elasticidad, otros que dan el coeficiente de rigidez. Pero bueno, aquí están las Ks, entonces, pues nada más hay que tener claro que está con el inverso. Y entonces ya tenemos nuestras 6 primeras ecuaciones
constitutivas o características, llámenlas como quieran, nada más hay que tener claro que es lo mismo. Hay textos que a estas ecuaciones les llaman ecuaciones de elemento, también es lo mismo, también se vale. Y ahora nos faltan nuestras ecuaciones dinámicas. ¿Y qué nos dicen entonces las ecuaciones dinámicas? Pues las podemos ver o las podemos deducir. Pues acordémonos que las ecuaciones dinámicas pues vienen de derivar la ecuación característica. Y entonces lo que nos dice la ecuación dinámica es que si yo derivo la ecuación característica, la derivada del momento de la masa 1, es decir, la derivada es la fuerza en la masa 1, pues esto es m1 por la derivada de la masa 1 con respecto al tiempo. Es decir, la segunda ley de Newton. Ahí está. Para el resorte, pues lo que me dice es que la derivada del desplazamiento del resorte, que la conocemos evidentemente como la velocidad del resorte, la derivada del desplazamiento del resorte va a ser igual a la velocidad en el resorte, pues es 1 entre K1 por la derivada de la fuerza de K1 con respecto al tiempo. Y bueno, estas son la ecuación 7, la ecuación 8. Para el amortiguador, ¿cuál sería entonces su ecuación dinámica? Sería FB1 igual a B1 por la derivada de la velocidad. No. No tiene, ¿no? No tiene. No tiene, ¿no? No tiene, porque el amortiguador es nuestro disipador. Y aquí ya en la ecuación característica están relacionadas nuestras dos variables generalizadas de esfuerzo, velocidad y flujo, fuerza. Y es un elemento estático, un elemento que no almacena energía, por lo tanto, no tiene la masa 2, evidentemente sí tiene, y lo que nos dice es que el momento de la masa 2, bueno, la derivada del momento, el cambio del momento de la masa 2, que se llama fuerza en la masa 2, pues es la masa 2 por la derivada de la velocidad en la masa 2 con respecto al tiempo. Que realmente la ecuación o la parte de la ecuación que nos interesa, pues es esta de aquí, que es la que nos define a nuestras, o nos relaciona a nuestras variables generalizadas y de acumulación. Esta sería la 9. Evidentemente para el otro disipador, pues tampoco tiene, porque es elemento disipador o estático. Y para el resorte 2, es nuestra ecuación número 10. Y antes de cambiar de pizarrón, ¿qué más podemos sacar directamente de ahí? X punto y X. Ahora sí podemos sacar X punto. ¿Cuál es? Pues aquí está clarito, ¿no? Las de los puntitos. PM1 punto, XK1 punto, PM2 punto, XK2 punto.
es decir, las variables asociadas a los 4 elementos que almacenan energía, nuestros 4 elementos dinámicos. Entonces, de ahí directamente X punto que evidentemente, bueno, pues corresponden a la fuerza en la masa 1, a la velocidad del resorte 2, a la fuerza en la masa 2 y a la velocidad del resorte 2. Y pues X punto, entonces, perdón, X, el vector X ya sin puntos, pues evidentemente va a ser PM1, XK1, PM2 y XK2. Ahí están entonces definidas ya nuestros vectores. En el pizarrón anterior, el que hicimos la clase pasada, quedaron definidos nuestro vector de entradas, que en este caso pues es una sola entrada, f de t, y quedó también definido nuestro vector de salidas. Entonces, ok, ¿dudas hasta aquí? Sí, profe, yo tengo una duda en cuanto a B2, la superficie, Deslizante. sí, deslizante, que si Ajá. vamos a diferenciar entre la fuerza de fricción estática y dinámica o lo vamos a contar como igual. A ver, otra vez. Otra vez, porfa, la pregunta. Que si vamos a diferenciar la fuerza que produce esa superficie deslizante cuando apenas va a iniciar a moverse y cuando ya está en movimiento, o ya se va incluido en la misma ecuación que escribimos. Ya entendí a qué te refieres. Correcto, a ver, tienes razón. En realidad, en una superficie que se está deslizando, cuando están en fricción, hay dos momentos importantes, que está definida, como dice su compañero, por la fuerza de fricción estática y dinámica, y fuerza de fricción dinámica, ambas asociadas a la fricción. Normalmente lo que pasa es que la cantidad de fuerza que requieres para romper el reposo es superior a la que se tiene, la fuerza de fricción que se tiene cuando ya se está en movimiento, que es, digamos, desde el punto de vista del fenómeno físico, es un ligero transitorio, porque es nada más el momento en el que rompemos el reposo y empieza a moverse. El momento de que ya se está moviendo es lo que llamamos la fuerza de fricción dinámica. En este caso vamos a considerar una sola de esas fuerzas, que es la fuerza de fricción dinámica. No estamos trabajando con la parte transitoria. Si tomáramos esa condición de fuerza estática y fuerza de fricción dinámica, entonces nos llevaría a tener un modelo no lineal, que ahorita no es a lo que vamos a llegar en este curso. En este curso son puros modelos lineales, y aquí lo que consideramos es que esta fuerza hizo que nuestro sistema esté en movimiento, por lo tanto
vamos a considerar que esta fuerza B2, pues sería la que corresponde a la fuerza de fricción dinámica. ¿Sí está claro? Sí, profe, ya. Sí, no nos vamos a meter ahorita con ese detalle de ese transitorio que se modela a través de la fuerza de fricción estática. Entonces, bueno, continuemos. Y para continuar, ¿qué sigue? ¿Qué nos falta? ¿Qué sigue? Las restricciones de interconexión. Correcto. Y esas son las que normalmente más trabajo nos cuesta hacer. Y es la parte más importante de entender esto, pues creo que es pues muy fácil. Lo único que aquí tenemos que tener cuidado es pues saber cuáles son nuestros elementos estáticos o disipadores, porque no tienen ecuaciones dinámicas o relación dinámica. Entonces, veamos ahora nuestras restricciones de interconexión. Aquí es donde se pone interesante la parte del modelado matemático, el modelado físico. Aquí es donde le tenemos que meter intelecto al sistema. Vamos a empezar con el que sea, continuidad de flujos. Es lo mismo empezar con uno o con el otro, no importa. ¿Qué nos dice nuestra restricción de continuidad de flujos? En este caso, que la suma de todos los flujos es igual a 0. Que la fuerza de todos los flujos, traducido a nuestro sistema mecánico, la suma de todas las fuerzas aplicadas a una partícula, en este caso pues no es una partícula sino un elemento, la fuerza aplicada a un elemento, las fuerzas aplicadas a un mismo elemento tienen que ser igual a 0. Es decir, si lo pensamos un poquito desde el punto de vista de circuito eléctrico, pues sería el equivalente a nuestro nodo eléctrico, a donde llega una corriente y se distribuyen las corrientes, o llegan varias corrientes y salen varias, pues. En este caso es igual. Y aquí, pues casualmente podríamos ver cuál sería el elemento, nuestros elementos, que claramente se ve que fungen como los nodos, es decir, donde llega una fuerza, donde una fuerza jala y otras detienen. ¿Las masas? Pues en este caso es muy claro en las masas, ¿no? Pensemos en la masa 1. La jala la fuerza externa, la detiene la fuerza K1, la detiene la fuerza B1 y pues su propia masa pues está en contra del jalón de la fuerza en T. Entonces, pues voy a poner así. Para la masa 1, ahí está, que es mi primer, digámoslo así, mi primer elemento, mi primer nodo. En la masa 1, lo que me dice es que las fuerzas
que se aplican a él tienen que ser igual a 0. Entonces, la fuerza en este sentido la voy a poner positiva, está jalando la fuerza externa, mi excitación está jalando a la masa 1, y en la masa 1 responde en sentido opuesto la masa 1, la fuerza de la masa 1, por eso el signo negativo, y también está deteniéndola la fuerza K1 y la fuerza B1. Evidentemente la masa 1 es un sólido, entonces si yo jalo de este lado, pues es claro que de este lado lo estoy deteniendo. Como la masa 1 no se deforma, es un sólido, entonces todo el elemento como tal funciona como un mismo, como si fuera una sola partícula. Entonces yo aplico esta fuerza, la propia masa contrarresta o se opone a esa fuerza y también estas dos. Entonces ahí está mi primera ecuación de restricción de continuidad de flujos. ¿Está clara? ¿Dudas? ¿No era F0 de T la entrada? Le quité el 0 porque estas las usé con minúsculas. Para dejarlo igual que el primer dibujito que hicimos la clase pasada, no lo tenía el F de 0. Es mi entrada, esta de aquí, se la había borrado. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Está claro? Está claro. Ok. ¿En qué otro sería nuestra, en dónde haríamos otra ecuación de continuidad de flujos? En la otra masa. En la otra masa, que es donde interactúan flujos. ¿Y qué nos diría nuestra masa 2? ¿Qué fuerzas están jalando a la masa 2? A ver si la ven. Está intrínseca. ¿Quién hace que la masa 2 tienda a moverse? F de T. ¿Cuál? F de T. No, pues F de T ya no interactúa con la masa 2. Evidentemente es consecuencia de F de T, pero directamente F de T no interactúa con la masa 2. ¿Quiénes son los que están jalando a la masa 2 hacia allá? El amortiguador y el resorte. El amortiguador y el resorte. F de T jaló a la masa 1. La masa 1 jaló al amortiguador y al resorte. Ahora el resorte y el amortiguador van a jalar a la masa 2 hacia allá. Es decir, vamos a tener una reacción en este sentido. Ahorita la voy a poner con puntos suspensivos para no confundirnos. Una reacción o una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, de FK1. Se llama tercera ley de Newton. Y lo mismo va a pasar con FB1. La van a estar jalando para allá. ¿Qué es lo mismo que pasó aquí al interior? Déjenme poner la M1 acá. Es lo mismo que pasó aquí al interior, estrictamente de FM1, o pasaría. Y ahí inclusive pues podríamos tener hasta dos ecuaciones, una que me diga que FTT es igual
pero en sentido opuesto a Ft menos Fm1 tiene que ser igual a 0. Pero Fm1 ahora para allá menos estas, y luego ahora estas menos esta. También podríamos verla en ese sentido y llegamos exactamente a lo mismo. Pero para no hacernos bolas, ahí está la primera, tomando como un sólido la masa 1. Entonces, en la masa 2, quienes van a estar jalando a la masa 2 van a ser FK1 más FB1. Estas dos están jalando a las masa 2 y quienes están oponiendo al movimiento de la masa 2 es FM2. También se está oponiendo FB2 y también se está oponiendo FK2. Esta también está evitando que esta fricción evita que la masa 2 se mueva, la propia masa evita el jalón y FK2 está deteniendo también a la masa 2. Entonces, ahí están nuestras dos ecuaciones. Correcto. Y estas entonces pues van a ser nuestras ecuaciones. ¿En cuál nos habíamos quedado? En la 10. Entonces pues estas son la 11 y la 12. Y ahora, compatibilidad de esfuerzos. Continuidad de flujos, lo voy a poner aquí, pues lo que nos decía es que la suma de fuerzas, le voy a quitar la K para que no nos confundamos con los resortes, le voy a poner FI, desde I igual a 1 hasta N, tiene que ser igual a 0. Y compatibilidad de esfuerzos nos dice que la suma de velocidades tiene que ser igual a 0. Y para la velocidad de esfuerzos, pues lo que nos dice es que la suma de velocidades en una trayectoria cerrada de un sistema mecánico tiene que ser igual a 0. Aquí, ¿a qué le vamos a nombrar trayectoria cerrada? Es algo muy parecido a lo que vimos o a lo que expliqué cuando hicimos el sistema hidráulico. Si se acuerdan, en el sistema hidráulico tomábamos nuestra presión de referencia, la presión atmosférica, caminábamos sobre el sistema hidráulico hasta llegar a la presión otra vez de referencia, hasta nuestra presión atmosférica. En esto pasa lo mismo. Tomamos nuestra velocidad de referencia, que en este caso nuestra velocidad de referencia es un punto fijo, y caminamos sobre nuestro sistema hasta llegar a al siguiente punto fijo. Bueno, pues el primer sistema de referencia que podríamos plantear aquí sería
Quiero ver por... Hay evidentemente, igual que los circuitos eléctricos, hay varios caminitos por los cuales nos podemos ir. Entonces, a ver, lo voy a poner con rojo nuestro caminito que vamos a tomar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, estamos parados en el punto fijo y nos vamos a subir al primer elemento y vamos a llegar entonces de menos a más a nuestra velocidad 1, ya sea de aquí para acá o de aquí para acá, como está marcada nuestra velocidad 1. Si yo me trepo al primer elemento, estoy subiendo la velocidad y voy a llegar a mi velocidad de la masa 1. Entonces ya estoy ahí trepadito en mi masa 1 viajando a la velocidad de esa masa 1. Si ahora yo brinco, voy a brincar por el resorte 1. Ahora yo brinco de esta masa 1 hacia acá del resorte. Ahí está, me voy a ir, el primero lo voy a hacer, subo por la masa 1, nada más que no quería, me fui por donde no quería, perdón, lo voy a hacer más para acá. Subo en la masa 1 y brinco hacia el resorte y luego por la masa 2. O bien, ya sea así o como lo tenía dibujadito, esto es mi masa 1, puedo brincar así, como queramos. Desde el punto de vista de velocidades, a ver, lo voy a brincar mejor para no encimarlo. Ahí está. Empiezo aquí en mi punto fijo, brinco por la masa 1 y me voy hacia el resorte y luego del resorte brinco a la masa 2 y de la masa 2 pues brinco otra vez a tierra y eso me dice entonces que la velocidad en la masa 1 brinqué en el resorte de más a menos bk1 y en la masa 2 brinqué de más a menos bk2, perdón, m2 es igual a 0. Ahí está mi primer trayectoria cerrada. La hice por arriba para no rayonear por encima. Ahí está. Mi ecuación 2. Voy a brincar igual, pero ahora la masa 1 voy a brincar de aquí para acá. Entonces, para la ecuación, esta fue mi ecuación 1. Para la ecuación 2 voy a brincar de mi punto fijo hacia la masa y luego me voy a ir por el amortiguador y luego voy a bajar por el otro amortiguador. Hacia tierra también. Ya sea así o hacia tierra, como quieran verlo. Ahí está, ahí puse mi tierra. Y entonces el otro me dice que la velocidad en la masa 1 menos de aquí para acá aumento velocidad, de aquí para acá bajo y de aquí para acá vuelvo a bajar. Y luego hay otra que me relaciona la velocidad 2 con la masa 2. Si yo brinco de aquí del punto fijo
hacia la velocidad 2 y luego bajo por la masa 2, este va a ser el 3, esta de aquí es la 2, la 3 me va a decir, brinco de lo estático a la superficie deslizante entre la masa y el amortiguador, el disipador, y tengo que más BB2, y luego de más a menos, menos BM2 es igual a 0. Y la última es brinco del estático a la masa, me voy a ir por acá arriba. O bueno, sí, para no confundirme, que también sería válido, pero ya ahí tengo una ecuación adicional. Del estático a la masa 2 brinco y me voy por el resorte. Este de aquí, este sería la 4. Y la 4, pues lo que me está diciendo es que la velocidad de la masa 2 menos la velocidad del resorte 2 es igual a 0. Y además eso me dice varias otras cosas que ahorita vamos a ver. Profesor, ¿Sí? ¿me podría explicar otra vez lo de la ecuación 3, por favor? ¿Cuál? Lo de la ecuación 3, lo del brinco por la masa 2. La de la ecuación 3, la que brinca por el amortiguador 2 o por la superficie deslizante. ¿Esta de aquí? Sí, por favor. Ok. Esta ecuación 3, brincamos, o lo podríamos brincar desde acá abajo si quieres. Es que aquí tenemos tierra, por eso lo brinqué de aquí, o lo podemos brincar de aquí. Brincamos hacia la superficie deslizante, es decir, hacia B2. Es que aquí está medio difícil dibujarlo. Ahí está, lo voy a brincar mejor por aquí. Brinco hacia B2 y me voy hacia la masa. Del punto fijo justo a la superficie deslizante, brinco de lo estático a justo la superficie deslizante, que es mi BB2, y de la masa, pues vuelvo a brincar hacia el punto fijo, que pues acá es donde lo tengo escrito. Voy a hacerles el equivalente eléctrico de este sistema mecánico para que, a ver si también con esa técnica podemos visualizar un poquito mejor estas trayectorias. Y que además, pues evidentemente tienen que corresponder a nuestras restricciones o nuestras ecuaciones de interconexión. Entonces, en el equivalente eléctrico, lo primero que tendría es una fuente. La fuente de fuerza, pues es una fuente de flujo, y el equivalente en fuente de flujo en un sistema eléctrico, pues es una fuente de corriente. Este sería nuestra F de T. Y después, lo primero que tenemos es una masa cuya velocidad está con respecto a la Tierra. Es una masa cuyo potencial, o sea, la velocidad, está con respecto a la Tierra. Entonces, este sería mi masa 1. Y luego de esa masa 1, está interconectado entre masa 1 y masa 2. Esta masa 2 también está con un potencial con respecto a Tierra. Y entre esas dos masas están conectados el resorte y el amortiguador. El resorte
y el amortiguador. Y de la masa 2 hacia tierra también está conectado el BB2 y también está conectado el resorte 2. Ese sería nuestro símil en un sistema eléctrico, nuestra analogía en sistema eléctrico del sistema mecánico que tenemos ahí. Son 6 elementos, sí, está correcto. Y podríamos entonces de aquí también verificarlo a través de nuestras ecuaciones. Evidentemente, pues aquí saldría la corriente, el flujo en la masa 1, o sea, la fuerza, el flujo en K1, el flujo en B1, de aquí se haría el flujo en M2, el flujo en B2, el flujo en K2. Y nuestras velocidades que corresponderían al voltaje, pues sería la velocidad en la masa 1, la velocidad en K1, la velocidad en B1, la velocidad en la masa 2, la velocidad en B2 y la velocidad en K2. Entonces, vamos a ver si es cierto que nuestras ecuaciones corresponden con esa analogía eléctrica de nuestro sistema mecánico. Entonces, vamos a ver la ecuación 11, la primera de continuidad de flujos, que sería este nodo de aquí. En ese nodo de aquí entra la F de T, sale FM1, sale FK1 y sale FB1. Es correcto. En este nodo de aquí entra FK1, entra FB1, sale M2, sale FB2 y sale FK2. Correcto. Para la ecuación 13. La ecuación 13 correspondería a esta malla de aquí abajo. De menos a más sube la velocidad más Bm1, de más a menos baja la velocidad en el resorte y de más a menos baja la velocidad en la masa 2. Correcto. El 14 correspondería a esta malla que sube por la masa 1, se va por B1 y se va por B2. También está bien. La 3 es esta de aquí, que nos dice que, bueno, de hecho la hice al revés. BB2 menos BM2 es igual a 0. Y la última es BM2 menos BK2 igual a 0. Es decir, esta de aquí nos dice que BB2 y BM2 que el amortiguador 2 y la masa 2 están en paralelo. Esta nos dice que la masa 2 y el resorte 2 están en paralelo. Estos tres elementos están, como lo dice nuestro circuito eléctrico, en paralelo. Y eso lo sabemos porque de aquí queda claro que las velocidades en la masa 2 es igual a la velocidad en el disipador 2 y la velocidad en la masa 2 es igual a la velocidad en el resorte 2. Entonces, ahí está. A ver, analícenlo, véanlo, piénsenlo y díganme qué dudas hay.
Esta es, digamos, la parte un poquito más latosa de la parte, y bueno, la más latosa y la de más pensar en el modelado. ¿Qué pasó? En el circuito, porque es nuestra referencia. A ver, la velocidad en la masa 1, ¿contra qué la estamos midiendo? Acordémonos que la velocidad es nuestra variable de esfuerzo porque necesitamos una referencia para su medición. Entonces, la velocidad en la masa 1, ¿contra qué la estoy midiendo? La velocidad del piso. ¿Y el piso qué velocidad tiene? En este ejemplo, 0. Es tierra. Esto es tierra, esto es tierra. Por eso es que la masa está referenciada a tierra. Mientras que la velocidad en el resorte 1 o en el amortiguador 1, pues esas, en este caso físicamente el resorte se está estirando. Lo mismo el amortiguador tiene un desplazamiento y por lo tanto una velocidad de deformación, pero estas están relacionadas o entre la masa 1 y la masa 2, entre la masa 1 y la masa 2. La masa 2, como lo dice aquí, de hecho, pero físicamente, ¿contra qué medimos la velocidad de la masa 2? También en este ejemplo, también con la tierra, por eso es que está contra tierra. Nuestro resorte 2, aquí es más evidente que está pues contra tierra, y nuestro amortiguador 2, pues las superficies deslizantes están entre la masa 2 y tierra. Por eso es que el amortiguador 2 también está entre la masa 2 y tierra. ¿Sí? Ok. Profesor, una pregunta. ¿Sí? De ahí el amortiguador y el resorte, que está entre la masa 1 y la masa 2, Ajá. ¿cuál es el que sufriría más esfuerzo, más deformación? A ver, tú Pues contéstame. pues yo pienso que sería el amortiguador, ¿no? El que soporta más. A ver, vamos a analizar la pregunta que me hiciste. ¿Cuál de estos dos, Cuando se jalan, cuando se jalan, ¿cuál es el que sufre mayor, mayor trabajo, mayor fuerza? ya me cambiaste la pregunta, hace rato dijiste Es que esfuerzo. Sí, no sé cómo aterrizarlo bien. Ok, Pero es que, por ejemplo, un resorte es más fácil que se estire que un amortiguador, ¿no? no necesariamente, ¿por qué? Eso depende de las constantes de los propios elementos. Ujú. Hay resortes que el alambrito es muy delgadito, es muy fácil estirarlo. Hay amortiguadores que su coeficiente de amortiguación, su B, o a lo mejor físicamente está hecho en el interior con un aceite muy delgadito y entonces pues es muy fácil moverlo. ¿Qué tanta fuerza se necesita para deformarlos? Pues eso depende de cómo está hecho. Eso es lo que justamente nos dice la B1 y la K1. Esa es la información que nos dan las constantes físicas B1 y K1. En este caso, por un lado, ¿cuál va a tener mayor deformación de estos dos? Van a tener la misma. La misma, porque están conectados a las mismas masas. Y aquí lo vemos, ¿cuál va a tener mayor deformación? Es decir, lo que está asociado con nuestra velocidad, en este caso sería el voltaje. Pues ninguno de los dos, porque están en paralelo. Aquí está claro que están en paralelo, aquí está clarísimo que están en paralelo. La deformación va a ser la misma, por lo tanto la velocidad
de deformación, bueno, la velocidad de los elementos va a ser la misma. Lo que va a ser diferente, y eso se los aseguro, pues es la intensidad de las fuerzas. ¿Por qué? Pues porque esos cada uno dependen, uno de B1, otro de K1, y más allá, el resorte, ahí está, la fuerza del, lo voy a poner, déjenme, lo estaba buscando para aquí hacer referencia, la fuerza en el amortiguador va a ser directamente proporcional a la velocidad, mientras que la fuerza del resorte va a ser proporcional al desplazamiento, es decir, a la integral de la velocidad. Entonces, evidentemente, las fuerzas van a ser muy distintas entre uno y otro. A lo que me preguntaste, la primera pregunta fue esfuerzo, pero lo decías desde el punto de vista fuerza. Entonces, hay que tener también mucho cuidado cuando, ¿a qué nos referimos? En este caso, el esfuerzo lo estamos relacionando con la velocidad, porque es nuestra variable de esfuerzo. Tu pregunta, sí me di cuenta al principio que la estabas pensando en función de fuerza. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, ¿respondí tu pregunta a todo esto? Sí, gracias. ¿Ok? Profe, yo Sí. tengo otra duda con respecto a las ecuaciones de compatibilidad de esfuerzo. Sí. Es que no me queda claro por qué las velocidades de K1 y de M2 son negativas en la ecuación 1. A ver, ahí voy. Ahorita nos subimos a esa ecuación. En la 1. En la 1 de la de compatibilidad de esfuerzos, o sea, la ecuación 13. Sí, profe. Ok, la ecuación 13. En la ecuación 13, aquí lo puse en este sentido, pero bueno, lo voy a hacer de esta referencia, pues es la misma que esta, es decir, estoy ahí sin moverme. Si yo agarro y brinco de aquí para acá, voy a aumentar mi velocidad a BM1, que es este primer término. ¿Sí está claro eso? Sí. Ok, si ahora yo estoy parado aquí en la masa 1 y brinco del otro lado de K1, según mi especificación de mis variables, por eso es importante como proceso previo a empezar a hacer ecuaciones, definir mis variables. Y otra cosa muy importante, perdón el paréntesis, es el sentido de referencia. Si yo puse que mi fuerza en K1 va en este sentido, eso significa que mi velocidad va de más a menos, igualito que en un circuito eléctrico. Si mi corriente va en este sentido, por donde entra la corriente a mi elemento es positivo y por donde sale es negativo. Aquí es igual, por donde estoy metiendo la fuerza a mi elemento es positivo, mi esfuerzo, mi velocidad, y por donde sale es negativo. Entonces, bajo ese sentido de referencia, si yo estoy parado aquí en esta masa y ahora brinco al otro lado del resorte, voy a tener una disminución de velocidad como me lo está dando esta variable. Y como está disminuyendo mi velocidad, por eso es negativo. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro. Y ahora para BM2, ya para terminar la expresión, pues ahora estoy en BM2. Y ahora de BM2 brinco a mi referencia. Puedo brincar de aquí para abajo ya. Vuelvo a caer a la parte fija. Y por lo tanto de BM2 me voy a un punto fijo. También bajé de velocidad. Tuve una disminución de velocidad. Por eso también es negativo. Lo importante entonces en las ecuaciones de compatibilidad de esfuerzo, al igual
que en la ley de voltajes de Kirchhoff es que yo empiezo en un punto a analizar, recorro mis elementos y llego a otro punto, pero con el mismo potencial, con el mismo valor, que muchas veces en los circuitos, pues aquí abajo ponemos una rayita, ¿no? Entonces, estoy llegando al mismo potencial. En el caso, por ejemplo, de la 14, en la 14 yo empecé por aquí, me fui por acá y bajé por aquí. Esta fue mi ecuación 2, esta fue mi ecuación 1. La 15 empecé por aquí y bajé para acá. Aquí la hice al revés. Pero no importa porque empecé en el potencial de referencia, recorrí mis dos elementos y llegué al mismo potencial de referencia. Este de acá hice lo mismo. Inclusive por aquí podría hacer yo otra ecuación que a lo mejor me falta y que nos puede ayudar, que es, porque sí ahí no he relacionado esos dos, digo, lo veo evidente, pero no tengo la ecuación, que sería este de aquí. Lo voy a hacer. Imagínense que ahora estoy parado aquí, brinco de este lado del resorte y regreso por el amortiguador 1. Y la voy a poner, a lo mejor nos sobra, pero en una de esas, quién sabe, que sería el equivalente a que estoy parado aquí en mi resorte, empecé en el menos del resorte, brinqué al más y me fui para acá. Y además ahorita lo estoy haciendo a propósito para que se den cuenta que no necesariamente es desde tierra. Mi trayectoria cerrada en un circuito eléctrico o en un mecánico es, empiezo en una cierta potencial, en este caso en una cierta velocidad, recorro mi circuito o recorro mi elemento y ahora recorro el otro elemento que me lleve al mismo potencial, que sería el equivalente a esto. Y esa última, lo que me dice así como está, voy de menos a más en BK1 y voy de más a menos en BB1. Y la voy a poner, a lo mejor no sale sobrando, pero a lo mejor no. Que de hecho, sí nos sale sobrando, porque está intrínseca en estas dos, con esta. Esta nos dice que BB2 es igual a BM2, entonces aquí podría poner BM2. Estos nos quedan iguales e intrínsecamente nos dice que BK1 es igual a BB1. Ahí está. Nos va a salir sobrando, es decir, no nos dio mayor información de lo que ya teníamos. Pero de todos modos la quise poner para que también se dieran cuenta que esa es una ecuación válida para la compatibilidad de esfuerzos. ¿Sí está claro? Sí estuvo claro esta última ecuación que ya fue redundante, pero de todos modos pues la quise poner para que también viéramos que se vale hacer este tipo de cosas como la que ahorita hice. Sí, profe. Claro. Ok. ¿Más dudas? ¿Más dudas? Porque esta
esto es realmente la parte más importante del proceso de modelado. Porque las otras, las de las ecuaciones dinámicas, las ecuaciones dinámicas y características, pues ya vimos que esas no tienen mayor ciencia más que ser un poquito ordenados y listo. Pero esta de aquí es pues, realmente el corazón, el meollo del tema. No pasa nada que yo haya hecho esta otra ecuación, ecuación 17, y como les dije, pues no me va a dar más información, va a salir sobrando, pero pues no pasa nada. Ok, si no hay más dudas, le seguimos, todavía tenemos un ratito. ¿Qué sigue? Ahora va esa gran pregunta. ¿Qué sigue? A ver, variables sí. de modelo de estado. Pues ahora sí empezar a jugar con las ecuaciones, ¿no? Para poder llegar a generar nuestro modelo en variables de estado. Entonces, déjenme traerme de este lado, esta, que ahí están las primeras ecuaciones, que las voy a hacer un poquito más chiquitas. Ahí están las primeras. Y estas que aquí están las otras ecuaciones. Y que empecemos entonces a jugar con nuestras ecuaciones. Ok. Ok. ¿Qué hacemos entonces ya ahora para empezar a jugar con nuestras ecuaciones? ¿Qué quiero decir con jugar con nuestras ecuaciones? Empezar a sacar las variables de estado. Pues empezar a plantear, en este caso, pues serían cuatro ecuaciones diferenciales de primer grado que nos relacionen nuestras bueno, no que nos relacionen, que nos den la información de todos nuestros elementos. Entonces, bueno, pues empecemos a jugar con nuestras ecuaciones. Estoy poniendo todo en una sola para... Denme un segundito. Denme un segundito, ya acabé. Ahí está. Ok, para no tener todo esto aquí. A ver, ahora sí, ahí están todas las ecuaciones. Y a lo que queremos entonces llegar, ahora sí voy a borrar ya todo el pizarrón para tener espacio. Esto ya no nos sirve.
Ok. Ok. Entonces, según ahí está nuestro primer objetivo. Llegar a nuestro modelo interno en variables de estado, x punto igual a x más bu. Eso significa entonces, pues que tenemos que llegar a un sistema en el que tengamos nuestro vector de estados. Nada más quería, déjenme ver, por aquí ya no nos estorba la luz. PM1 punto, X K1 punto, PM2 punto, X K2 punto, igual a AX PM1, XK1, PM2, XK2, más un vector por U que es f de t. Bueno, ahí quedó ya un poquito aplastadito, pero no me importa. Déjenme mover esto para que se alcance a ver. Ahí está. Y donde, pues esta matriz evidentemente, pues va a tener que ser una matriz de 4 por 4, ya que necesitamos 4 ecuaciones diferenciales de primer grado. Y ahora sí, para llegar a eso, ¿cómo le hacemos? Matemáticamente, ¿qué tenemos que empezar a hacer? ¿Podemos utilizar la ecuación 11? Pues empecemos en orden, ¿no? Agarremos la ecuación 11. Entonces, de la ecuación 11, y de ahí ya voy a empezar a sustituir, a tratar de irnos más rápido. La ecuación 11, pues de entrada nos da información de la excitación externa, y luego nos dice de FM1. Y casualmente, pues FM1, directamente si observamos la 7, pues ya nos las está relacionando con PM1 punto. Entonces, de 11, de la 7, y voy a empezar a escribir F de T menos PM1 punto. Esto salió de la 7. Ahí está. Y luego, ¿qué más nos dice la 11? Menos FK1. Y FK1, pues la tenemos que poner en términos de XK1, que es nuestra variable de estado. Pues, ¿qué les parece de la ecuación 2? De la ecuación 2 nos dice que FK1 es igual a K1 por XK1. Esto nos lo dice la ecuación 2. ¿Sí me están siguiendo? ¿Alguien tiene duda? ¿De la 11 qué era? La 11 nos dice que f de t menos fm1 menos fk1 menos fb1 igual a 0. Ahí está en la pantalla. Bueno, para que no nos perdamos, vamos a hacerla paso a pasito, porque si no se me van a perder mucho y a estas alturas todavía no. De 11 nos dice que f de t menos fk1 menos, no, fm1 menos fk1 menos fb1
igual a 0. Esa es la ecuación 11. Ajá. Y luego, la 7 nos dice que FM1 pues es PM1 punto directamente. La 2 nos dijo que FK1 va a ser K1 por XK1. Hasta ahí vamos. Ajá. Y luego FB1 pues sale de la 3. FB1 nos dice de la 3. Y de la 3 nos dice que FB1 es B1 por BB1. Pero pues esta BB1 no es de mis variables de estado. Entonces, de alguna manera la tengo que relacionar con alguna variable de estado. La 17, ¿no? Pues miren cómo nos sobró ahí directamente la 17. De 17 nos dice que BB1 es igual a BK1 y luego BK1. Bueno, ahí va a estar combinadita, está interesante. BK1 es KX1 punto. Ok. Estamos en BB1. Ok. Se está poniendo interesante. Ahí podría ser que BK1 es igual a BM2 más... No, BM1 menos BM2. Y luego BM1 es igual a PM1 entre M1. Y BM2 es igual a PM2 entre M2. Sí, y ya tenemos todo en función de BM1 y BM2. Sí, Sería de 13, 1 correcto. Y de 13. 4. Y de 13 nos dice entonces que BK1 es igual a BM1 menos BM2 y luego de 1 y de 4. De 1 nos dice que BM1 es igual a 1 entre M1 por MP1 y de 4 nos dice que BM2 es igual a 1 entre M2 por PM2. Entonces, ahora sí, empecemos a irnos de regreso. Empecemos a irnos de regreso. Entonces, ahora sí, por lo tanto, B1, que es igual a BK1, que es BM1 menos BM2, va a ser 1 entre M1 por PM1 menos 1 entre M2 por PM2. De estas dos, aquí y de aquí a acá. Ahí está BM1. Y ahora sí, pues vamos a sustituir todo en 11. De 11, pues nos va a quedar que F de T menos FM1, que es
PM1 punto, FK1 que es K1 x K1 y FB1 menos FB1 que es B1 por BB1, pero BB1 es esto. Ahí está. Y ahora esto es igual a 0. Pues vamos a ponerlas en orden de aquel. Y el primero pues es PM1, lo despejo, lo mando para el otro lado para que quede positiva. Y luego los volteo. PM1 punto. Va a ser igual. El primero que aparece allá es PM1, entonces queda menos B1 entre M1 por PM1. El que sigue es XK1 menos K1 por XK1. El que sigue es PM2, menos y menos es más. B1 entre M2 por PM2. El que sigue es XK2, ahí sí no tiene nada que ver. Y finalmente, F de T. Aquí está entonces nuestra primera ecuación diferencial de primer grado, que sería nuestra ecuación 18. Ahí está nuestra ecuación 18. ¿Todos me siguieron? ¿Alguien se perdió? Profe. ¿Eh? Profe, ¿Sí? ¿qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado la 17 y dejado BB1 como como XK1 punto? Ahí nos diría de la 17 de BK1, que finalmente BK1 es XK punto, y vamos a tener X punto K, bueno, XK punto, e íbamos a tener PM1 punto, y entonces vamos a tener dos variables derivadas en una misma ecuación. Íbamos a tener que seguir trabajando, que era básicamente, íbamos a de alguna otra manera llegar a esto. Por eso es que no me convenía, porque aquí ya tenía yo una de mis variables derivadas. De esa me interesa tener nada más una en una ecuación. Si yo metía esta, ya iba a tener dos y entonces ya iba yo a hacer todo un enredo. Al final, pues íbamos a darle más vueltas algebraicas para llegar a esto mismo. Por eso es que no me fui por ese camino. Y qué bueno que salió eso, para que se den cuenta de los detallitos que hay que empezar a revisar. Aquí ya me salió XK punto, no me conviene porque aquí ya tengo PM punto. ¿Sí? De hecho, ahora tenemos que buscar de dónde vamos a sacar esa XK punto. Gracias, profe. Sale. Y que de hecho, pues creo que va a salir directamente de la ecuación 13, pues ahí la tenemos ya, casi, casi. Si se fijan a la ecuación 17, es más, mañosamente, a esta de aquí la voy a nombrar como 18, y a esta la voy a poner como 19. Porque ¿qué pasa de esta y esta? Y ahí sale XK punto. De ahí sale directamente XK punto en función de PM1 y PM2. ¿Sí la ven?
Ah, sí. Entonces, pues ya para qué le hacemos más cuento. Entonces, de 18 y 17, directamente, es más, ya no voy a escribir más. Es más, voy a poner de 17 en la 18 para que esté un poco más ordenado. De 17 en la 18, pues directamente sabemos que xk1 punto es igual a 1 entre m1 por pm1 menos 1 entre m2 por pm2. Mi ecuación 20 y es mi segunda ecuación diferencial que ya salió directamente, que es xk1 en función de pm1 y pm2. Ahí está ya. Ahí está ya. Nos faltan ahora PM2 y XK2. Bueno, aquí por lo pronto ya se llenó ese pizarrón para no seguir amontonando. Déjenme guardar ese pizarrón y le seguimos por acá. Ok, ¿hasta ahí vamos todos bien? Sí, profe. ¿No la he regado yo en algún lado o no se ha perdido alguien por ahí en el camino? Bueno. ¿Mandé? Hasta ahorita no. Sale. Y como ven, pues realmente aquí ya no hay así como una reguerita de cocina, de decir paso 1, paso 2, sino es empezar a observar, a buscar de dónde puedo relacionar una ecuación con otra, de dónde, qué es lo que conviene, como en el caso que vimos hace ratito que dije, ah caray, aquí ya se me van a combinar dos ecuaciones de primer grado, no me conviene, entonces mejor nos vamos por este otro caminito. Entonces aquí ya no hay como tal una recetita de cocina más que la recomendación de, pues observemos qué es lo que conviene y por dónde nos vamos. Ok, entonces déjenme, ya nada más guardo esto y le seguimos, borro y le seguimos. Ok. Ahora sí, vamos por la PM2, que la PM2 punto, pues es FM2, y si vemos la ecuación 12, pues la ecuación 12 contiene directamente FM2. ¿Sí ya la vieron? Entonces, vamos a atender la ecuación 12. De la ecuación 12 nos dice que FK1 más FB1, FK1 más FB1 menos FM2, B2 y K2 menos FM2, B2 y K2 es igual a 0. Ok. FK1, pues ya sabemos que de 2, FK1, de 2 sabemos que FK1 es igual a K1 por XK1. Y luego,
habíamos visto FB1, ya la habíamos obtenido de 3, 3 y de 17. 17. Aquí la voy a encimar tantito para que la veamos. De 3 y de 17. Bueno, en este caso de 3 y de 18. No, aquí está BB1. Así 18. Entonces voy a copiar esa para que no hagamos todo el rollo. De 3, habíamos dicho que FB1 es igual a B1 por BB1. Y de 18, habíamos dicho que BB1 la dejábamos en función de las P's, 1 entre M1, PM1 menos 1 entre M2, PM2. Y aquí directamente de una vez lo voy a poner, por lo tanto, FB1 va a ser B1 entre M1 por PM1 menos B1 entre M2 por PM2. Esto lo voy a poner, bueno, no, porque ya aquí está. Ahí está. Y luego FM2, déjenme quitar este de aquí para seguir viendo. FM2, aquí está de la 9, FM2 es directamente PM2 punto. De la 9, FM2 es PM2 punto. Y luego FB2. FB2 es B2 por BB2 de la 5, pero ahora tengo que relacionar BB2 a lo mejor con BM2 y BM2 es PM2. Aquí está, de la 15 entonces de 5. De 5 FB2 es BB2 por BB2, pero de 16, no, de 15 BB2 es BM2. Es BM2. Y de 4 a ver, no. Y de 4 BM2 es igual a 1 entre M2 por PM2. Por lo tanto, FB2 va a ser igual a B2 entre M2 por BB2. Ahí está. Y finalmente FK2 de la 6. FK2 es de 6. FK2 es igual a K2 por XK2. Profe, arriba sería B2 sobre M2 por PM2, ¿no? Gracias. Sí, correcto, gracias. BM2 entre M2 por PM2 porque venía de aquí y de acá. Correcto. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo. Y entonces simple y sencillamente sustituyendo
en 12, pues vamos a tener que FK1, que es K1 XK1 más FB1, y FB1 es B1 entre M1 por PM1 menos B1 entre M2 por PM2. Ahorita lo voy a poner entre paréntesis, nada más para hacer referencia a que ese término vino de ahí. Evidentemente los paréntesis no se necesitan, pero nada más para ordenarlo. Y luego menos FM2, que es PM2 punto. Luego menos FB2, que es B2 entre M2 por PM2. Y luego menos FK2, que es menos K2 por XK2 igual a 0. Y de ahí simple y sencillamente ordenamos, y aquí ordenamos este con este, y entonces nos dice que PM2 punto va a ser igual. El primero que me aparece allá es PM1, o sea, B1 entre M1 por PM1. Después XK1 más K1 por XK1. Después PM2. Y PM2 va a ser, este es negativo, entonces lo ponemos como negativo B1 entre M2 menos B2 entre M2, o sea, simple y sencillamente B1 menos más B2 entre M2, esto es por PM2. Este menos, este es menos, por eso es más. Ok, ahí está. Y finalmente XK2, que es K2 por XK2 igual a 0. No, ya no es igual a 0, ya es PM. Ahí está. Y esta pues va a ser nuestra ecuación, si mal no recuerdo, la 21. Ahí estamos. Y nos falta una sola ecuación, que es la que tiene que ver con X punto, y X punto es BK2, y BK2 es igual a BM2, y BM2 tiene que ver con P2. Entonces, pues ahí directamente voy a quitar esto de aquí, que ya lo teníamos en el pizarrón anterior, para tener el espacio y de una vez acabar. Y vamos a acabar justo en tiempo. Y entonces, pues ya directamente de la 16, sabemos que BK2 es igual a BM2. De la 16 sabemos que BK2 es igual a BM2. De 10 sabemos que BK2 es XK punto. De 10 sabemos que BK2 es XK2 punto. Y de 4 sabemos que BM2 es 1 entre M2
por PM2. Por lo tanto, así de simple, xk2 punto va a ser 1 entre M2 por PM2. Y esa va a ser nuestra ecuación 22. Y ya están nuestras 4 ecuaciones de primer grado. Es más, déjenme subirlo un poquito y ahí de una vez ya para terminar ponemos nuestra ecuación. A ver, acá lo voy a poner de este lado. De 16, BK2 es igual a BM2. De 10, BK2 es KX2 punto. De 4 es BM2 igual a 1 entre M2 por PM2. Por lo tanto, xk2 punto es igual a 1 entre M2 por PM2. Y ahora sí, ya para terminar entonces, nuestro vector de estados, PM1 punto, empezamos así, ¿sí? xk1 punto, PM2 punto, xk2 punto, va a ser igual a. Entonces, de la ecuación 19, vamos a ponerla aquí para seguirle. De la ecuación 19, tenemos que PM1 punto con PM1 es menos B1 entre M1, menos B1 entre M1, luego con XK es menos K1, menos K1, luego con PM2 es B1 entre M2, y luego es 0. Por PM1, XK1, PM2, XK2, más este vector, que en este caso es 1, y f de t. Luego la 2, denme 2 minutos y acabamos, ya quiero acabar esta, va a ser con PM1 y PM2. Con PM1 con 1 entre M1 y PM2 menos 1 entre M2. Ajá. Y ahora sí, de 21 tenemos con PM1 es B1 entre M1, con XK es K1 positivo, este es menos B1 más B2 entre M2, y este es menos K2. Menos K2. Y K2 es 0, 0, 1 entre M2, 0. Y aquí es 0, 0, 0. Ahí está nuestro modelo en variables de estado. El modelo interno ahí está terminado. Para el modelo interno falta la parte de la primera parte, la de x punto, la ecuación dinámica.
falta la de salida, que esa pues bueno, pues ya ahorita no la vamos a poder terminar, ni modo, lo vamos a tener que hacer el próximo jueves para terminar la parte de la salida. Por lo pronto, pues ahí ya está terminado nuestra primera parte, la parte de ecuación dinámica del modelo en variables de estado. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. No, profe. Sí, me siguieron hasta esto último, que esto último, bueno, pues si nos fuimos de manera ordenada, pues ya vieron que es muy fácil nada más armar la matriz, la matriz en este caso, pues de 4×4. El problema es cuando no nos la llevamos de manera ordenada y pues todo se vuelve un desastre. Entonces, recomendación, pues procuren ser lo más ordenados que se puedan con las ecuaciones, vayan numerándolas, vayan poniéndolas en orden desde el principio y ya vieron que al final pues es súper fácil llegar a nuestro modelo. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pues ahí le dejamos por hoy y nos vemos el próximo jueves para acabar la parte de la salida, que ya no dio tiempo. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos entonces. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego.